El tema de hoy, florece, una declaración de esperanza. Es el texto que nos dio el calendario litúrgico. Ya terminamos los 3 meses de secuencia. Ahora vamos para el calendario. Aunque el texto de calendario del Evangelio era Mateo, que ya yo trabajé la semana pasada, en las cartas nos daba Romanos. Y Romanos es un texto que a mí me fascina. De hecho, mi texto favorito se encuentra en Romanos 12. Y quiero que busque Romanos capítulo 15, del 4 al 13. Busque Romanos capítulo 15, del 4 al 13. Cuando lo tenga, dígame, tan rapidito. Romanos capítulo 15, del 4 al 13. Se pone de pie conmigo, por favor. Romanos capítulo 15, del 4 al 13. Amén. Todas las cosas, lo voy a leer la traducción Reina Valera del 2020. Todas las cosas que se escribieron en el pasado se escribieron para nuestra enseñanza, con el fin de que tengamos esperanza por medio de la paciencia y el consuelo de las Escrituras. Que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda que entre vosotros estéis de acuerdo según Cristo Jesús, para que unánimes, dígalo conmigo, unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, aceptaos los unos a otros, como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús fue siervo de los judíos para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a nuestros antepasados y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Y otra vez dice, naciones, alegraos con su pueblo. Y otra vez dice, haciendo referencia a textos bíblicos del Antiguo Testamento, alabad al Señor todas las naciones y exaltadlo todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará para gobernar a las naciones. Las naciones esperan en él. Que el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en la fe, para que reboséis de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Señor, te damos gloria y honra por tu palabra. Tu palabra ya está bendecida. Y tu palabra es viva, es cortante como espada de 2 filos. Que hoy tú hables a nuestro corazón, a nuestra vida, y que salgamos transformados por tu presencia. En el nombre de Jesús, diga conmigo, amén, amén, amén. Se pueden sentar. Romanos capítulo 15, ese verso específicamente de ese texto, se encuentra dentro de la sección práctica de la carta desde el capítulo 12 al 15. O sea que está cerrando un proceso donde Pablo instruye sobre la vida cristiana, la importancia de la unidad y la convivencia en medio de diferencias. Si vamos antes del texto, que es importante hacerlo siempre cuando uno lee, va a hacer un estudio, siempre saber el por qué está diciendo eso. Vamos a ver que había un problema, un conflicto, como pasa en cualquier iglesia. Y el conflicto era entre gentiles y judíos. El problema es que cuando hay gentiles y judíos siempre va a haber conflicto, porque los judíos siempre quieren judaizar a los gentiles. Recuerden que la mentalidad judía es la salvación. De hecho, todavía hay gente, está en Puerto Rico, que miran al pueblo de Israel como que el pueblo escogido y todo esto, como que es exclusivamente el pueblo de Israel y todos somos pueblo, nación santa, todos somos parte del pueblo de Dios. Pero eso ocurría porque, recuerden que la revelación viene de ahí, pero Dios desde
Antiguo Testamento hasta hoy sigue diciendo que todos los pueblos tienen el mismo derecho, toda nación. Pero el judío piensa que la salvación es exclusiva y que para tú ser salvo, tú necesitas judaizarse. Así que en el capítulo 14 hay una disyuntiva entre los fuertes y los débiles en la fe. Yo les voy a leer parte de lo que dice el verso 14, donde dice: reciban bien a los cristianos débiles, es decir, a los que todavía no entienden bien qué es lo que Dios ordena. Si en algo no están de acuerdo con ellos, no discutan con ellos. Y esto es importante porque Pablo está diciendo, hay gente que llega a la iglesia que son débiles en la fe. No hay que pelear con ellos. El problema que tenemos los seres humanos, y pasaba de aquel tiempo, como yo decía hace 2 domingos atrás, es que nosotros queremos que la gente piense igual que nosotros. Y que al convertirse, que pase procesos como nosotros lo hemos vivido. Y no siempre es así. Cada caso es personal, cada proceso es personal. Así que Pablo establece, reciban bien a los cristianos débiles. Y es decir, a los que todavía no entienden bien lo que Dios les ordena. O sea, los que no conocen todavía el propósito y la voluntad de Dios. Otro problema que había eran las tensiones por la comida. Días sagrados y prácticas religiosas. Porque recuérdense que el judío no comía comida que para ellos eran ¿qué? Pagana, o comida que entendían que no era que Dios quería que ellos pudieran comer, como el cerdo, ¿verdad? Digo eso porque nosotros nos vamos a estar de cerdo ahora en Navidad, ¿eh? Pero había comida que no se comía por su creencia, por sus ritos. Y el problema es que otros creyentes sí estaban comiendo esa comida. Y eso creaba una diferencia entre ellos. ¿Cómo ustedes comen? De hecho, le pasó a Jesús con los fariseos. El fariseo es histérico: ¿por qué tus discípulos comen? ¿O por qué no se lavan las manos? Esa es una disyuntiva. Así que había un problema también de comida, días sagrados y prácticas religiosas. También en el capítulo 14 había necesidad de tolerancia y amor. Porque cuando tú vives con ese problema de que tú tienes la razón absoluta y tú quieres que el otro piense igual que tú, siempre va a haber una disyuntiva y una tensión en los demás y falta de amor. Y establece Pablo en el capítulo 14 que el ejemplo a seguir y el modelo a seguir de todo esto, de aceptación, es Cristo Jesús. Cristo es el modelo a seguir. Cristo es el estándar. Si somos cristianos, es lo que dice el texto, lo voy a leer en el capítulo 14, dice, verso 19. Por lo tanto, vivamos en paz unos a otros y ayudémonos a crecer más en la nueva vida que Cristo nos ha dado. ¿Quién da la vida nueva? Cristo. Y si Cristo es quien da la nueva vida, Él es el modelo a seguir para yo poder vivir esa vida nueva. Y Cristo en ningún momento excluyó seres humanos. Cristo en ningún momento le dijo a alguien o le dijo tal cosa: tienes que dejar de hacer tal cosa, circuncidarte, seguir estos ritos para seguirme a mí. Al contrario, simplemente tienes que dejar todo lo que tienes para seguirlo a Él. Pero no tienes que circuncidarte, no tienes que comer tal cosa, no, al contrario, tienes que seguirme y solamente eso. Por lo tanto, y terminado, si hacemos un bosqueo estructural, ese capítulo 14 termina en el capítulo 15 del 4 al 13, porque es la conclusión teológica y pastoral de lo que Pablo está diciendo de parte de Dios, que quiere una comunidad unida y llena de esperanza, donde la palabra, la vida, produzca armonía, que produzca unión y armonía en el pueblo. Y eso es importante. ¿Cuándo dicen amén por eso, mi amado? Ahora bien, cuando vamos al contexto histórico del texto, la iglesia en Roma, si entendemos que había una fe disyuntiva, era como un mosaico de gente. Había gentiles, había judíos, había muchos tipos de personalidades en la iglesia, y eso traía problemas. Estaban los judeocristianos que venían del trasfondo de la ley y las tradiciones. Esperaban que los gentiles adoptaran algunas prácticas judías, por lo tanto eso traía disyuntiva.
y estaban los gentiles cristianos que no compartían las tradiciones judías y enfrentaban rechazo y presión para adaptarse en el proceso. Y esto es importante porque nosotros no somos judíos, somos puertorriqueños, somos caribeños, pero a pesar de que somos cristianos puertorriqueños, tenemos arraigadas creencias, tenemos arraigados construcciones teológicas en nuestra mente, que en muchas ocasiones conllevan división en la misma iglesia, en el mismo pueblo. En la misma iglesia todos pensamos distinto, ¿cierto o falso? Todos pensamos distinto según lo que leemos en la Biblia y lo que hemos estudiado, lo que hemos aplicado. Pero jamás eso puede ser obstáculo para rechazar a alguien. Jamás esto puede ser obstáculo para presionar a alguien para que se adapte a lo que nosotros pensamos que debe de ser. Porque si algo me invita a mí a rechazar a alguien, créamelo, no es de Dios. Si algún pensamiento me invita a mí a rechazar y despreciar a alguien, créamelo, no es de Dios. Porque la palabra de Dios nunca me invita a rechazar, me invita a amar. La palabra nunca me invita a rechazar y a presionar, me invita a aceptar, a amar y acompañar en el nombre del Señor. Pablo escribe con el propósito de sanar relaciones, restaurar armonía y establecer esperanza común en el pueblo de Dios. Si vamos al texto bíblico, él comienza diciendo en esta sección del texto, todo lo que se escribió en la Biblia es para que dice el texto. Léalo conmigo en el verso 4. Todo lo que se escribió en la Biblia es para enseñarnos, para que con paciencia, diga conmigo, paciencia, consuelo y que vienen de Dios tengamos esperanza. Las palabras claves aquí en el texto bíblico es, número 1, enseñarnos, que en griego se dice didascalía, que es la instrucción para formar carácter. La palabra dice que está hecha para enseñar, no para imponer, sino para enseñar. Pero para yo poder enseñar, primero yo tengo que pasar un proceso de ser discípulo. Y el problema es que yo no puedo coger un texto bíblico, simplemente leerlo, sin tener la capacidad de interpretarlo y decir, ahora yo te voy a enseñar lo que dice aquí, porque Dios me reveló tal cosa. No puede haber tal revelación si no estudias la palabra, si no conoces el trasfondo, el contexto, si no conoces nada de eso. Lo que estás interpretando es lo que según tú crees que dice Dios ahí. Por eso es importante los procesos de ser discípulos para luego enseñar. Y dice que lo enseñemos con paciencia. Y la paciencia es la perseverancia activa, es la resistencia con propósito. Cuando uno aprende, cuando uno enseña. Yo que tengo a Sebastián de 5 años, que llego a casa con él y me dice, papá, tengo tareas. Y yo respiro profundo porque estudiar con niños no es tan fácil, mi amado. La paciencia a veces uno como que entonces yo empiezo a explicarle y en su mente está, yo no sé en dónde rayos. Y eso pasa. Es un niño, tiene 5 años, acaba de salir de la clase y yo quiero que él ahora haga la tarea conmigo. Para eso, para enseñar, para educar, hay que tener ¿qué? Paciencia. Hay que tener paciencia. La paciencia es la perseverancia. Hay que tener paciencia para que la gente entienda. No todo el mundo entiende por igual. Los métodos y la manera de enseñar han cambiado hoy en día. Todo eso va evolucionando, mi amado. Los salones tienen que cambiar, todo cambia. Para ser efectivos y ser productivos, todo eso tiene que cambiar. Si en las escuelas todavía siguen con la pizarrita y todo eso, la gente no entiende así hoy en día. Entiende de manera visual, con video, con tantas cosas. Todo eso es parte del proceso educativo. Dice que la palabra es para enseñar, que se enseñe con paciencia, con consuelo, que se utiliza para consolar.
O sea, aquí no dice en ningún momento que la palabra es para condenar. La palabra es para juzgar. La palabra es para decirte los pecados que tú tienes en tu vida. La palabra es para juzgarte y hundirte más. Ay, la palabra es para defenderme. No, la palabra no es para defenderme. A mí me encanta cuando la gente utiliza la palabra, maldito el hombre que confía en otro hombre. Ay, que se mete conmigo, se mete con una hija de Dios, un hijo de Dios. Porque el que se mete conmigo, Dios me va a defender y te va a atacar a ti. Y que de casualidad no te dé una enfermedad, porque dice, eso le pasa porque está tirándome a mí, porque yo soy un hijo de Dios. Mire, mi amado, eso es una falacia. Eso es una falacia. Dios no va a castigar a nadie por defenderte a ti. Porque para Dios, el otro que te hace mal, también es hijo de Dios. Y lo que está buscando Dios es que tú lo perdones, lo restaures y que tú actúes como Cristo actuaría contigo. Así que la palabra también nos consuela, nos da aliento, nos levanta, nos sostiene. Y la palabra dice al final, dice que nos da esperanza. Y la esperanza es la expectativa firme, basada en el carácter de Dios. No en lo que yo pienso, sino en lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuánto dicen amén por eso? La palabra no es solo información. Y yo sé que muchas veces leemos el texto bíblico y no tenemos un pepino angolo que dice el texto bíblico. Todos pasamos por eso. Pero la palabra de Dios no solamente información, mi amado, es formación. La palabra me forma. Cuando Dios me llama a predicar, que yo me meto en el texto bíblico, Dios comenzó a formarme, comencé a entender que hay cosas en mi vida que yo tengo que ponerlas en sus manos para que Él las transforme. Pero eso ocurre cuando yo leo el texto bíblico. O sea, no es cantando en la iglesia, no es levantando las manos, eso es parte de mi expresión de adoración al Señor. Pero quien me forma es la palabra del Señor. No es simplemente leerla como algo informativo. Ay, mira lo que dice el texto bíblico, qué bien. A mí me encanta la exégesis bíblica, porque el último punto de la exégesis bíblica es que además de yo estudiar y criticar el texto bíblico positivamente, de estudiarlo científicamente, es que al fin y al cabo la palabra me estudia a mí. El texto bíblico me habla a mí. El texto bíblico me dice a mí, me desnuda y me hace entender que soy un pecador y que tengo que ser transformado por medio de su palabra. Así que Dios usa la palabra, la escritura como semilla para cultivar esperanza en medio de la adversidad y las diferencias que están ocurriendo en el texto bíblico en los Romanos. La esperanza florece porque la raíz es la palabra viva. ¿Cuánto dicen amén por eso? En los versos 5 al 6 dice que Dios, que da paciencia y consuelo, los ayuda a vivir en armonía, según el ejemplo de Cristo, porque todos juntos, para que todos juntos alaben al Señor. Aquí lo importante es la armonía. La palabra clave es vivir en armonía, pensar lo mismo, tener una misma actitud. Pasó en Pentecostés y tiene que seguir pasando. Y fíjense que vivir en armonía no es que seamos iguales, porque Dios nos creó distintos. Dios nos creó diferentes. Y cuando hablamos de matrimonio, ya que oramos por Omar y Arelis, me pongo yo de ejemplo con mi esposa. Qué distintos somos mi esposa y yo. Qué distinta es Lilian. Lilian es una persona que es reservada, tan seria, tan calladita, tan respetuosa y tan reservada. Yo no puedo decir lo mismo de mí porque yo me conozco. Yo llego y me gusta ser alegre, me gusta hacer chistes, me gusta darle confianza a las personas. Karina tiene 11 años, tiene un hermano que se llama Sebastián, lo criamos igual, somos los mismos padres, pero qué distintos son esos muchachos. Qué distinta es Karina de Sebastián. Y ella dice que sí.
Qué distinto es mi hermano Mandy a mí, que somos criados en el mismo lugar. Qué distinto, pero que mucho nos amamos. Porque la armonía no tiene que ver con lo que pensemos y vivamos iguales. Vivir en armonía es tener una misma actitud a pesar de pensar distinto. Y dice que tenemos que alabar juntos y el ejemplo de Cristo, ¿verdad? Según Cristo Jesús. Porque Cristo es el modelo de aceptación, humildad y servicio. En todo momento en tu vida, en todo lo que tú hagas, el modelo debe ser Cristo. En la iglesia, si tú quieres servir, el modelo es Cristo. Yo no puedo ser el modelo de usted. El pastor nunca debería ser el modelo de la gente. El modelo a seguir debe ser Cristo, porque ese fue el que murió. Ese fue el que se entregó en la cruz del Calvario y ese es el que nos llamó, ese fue el que me llamó a mí. ¿Cómo usted va a seguir a mí si yo estoy siguiendo el modelo de Jesús? Usted debe seguir el modelo de Jesús, porque ese es el que te va a decir, hey, porque yo te puedo fallar. Hoy yo puedo decirte sí, lo puedo hacer, pero el día que no pueda, usted va a decir, este pastor es terrible, no me falló. Y eso pasa porque somos seres humanos. Por eso la visión, la vista, debe estar puesta en aquel que murió por ti. Aquel que te amó y te perdonó, aquel que no te va a fallar. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por eso. La unidad no es obra humana, es un don divino. Cuando la iglesia entiende el proceso de unidad, es un don de Dios, porque es Dios que nos invita a vivir unidos. La armonía no significa pensar igual en todo, sino tener un mismo espíritu semejante al de Cristo. Cuando estaban en Pentecostés, dice, estaban todos unánimes en ruego y oración. Y de repente vino el Espíritu Santo y placatún. Un terremoto. Pero para que cause ese efecto tiene que haber un proceso de unidad, de armonía. ¿Cuán importante es estar todos unánimes? La comunidad unida, animada, debe de ser esa voz visible de alabanza al Señor. Que todos podamos cantar unánime juntos, unánimes, no importa lo que se cante, si es para el Señor, es para el Señor, y ahí Dios se glorifica. Hay un corito que dice, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios de corazón, suceden cosas, como dice, maravillosas. Dice, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios de corazón, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Pero es cuando el pueblo del Señor alaba a Dios de corazón. Cuando el pueblo, cuando entendemos que es todos juntos, que es todos en armonía al Señor. En armonía. Karina, ven acá un momentito. Ven acá. Vete al piano un momentito. Tócate cualquier canción. Dame el tono que te dije ahorita. El tono. Véngase ahí, mi amorcito. Dame si bemol. Si bemol. Si bemol. Dame si bemol ahí. Eso es armonía. Eso es armonía. Ella está dando si bemol, está dando re y está dando fa. Dame el tono otra vez. Tú. ¿Qué es desarmonía? Dame el mismo tono. Dame el tono otra vez. Tú eres mi respirar. ¿Qué ocurre con eso? Usted se está burlando, hasta mi hijo se burla de mí. Porque ella está dando un tono en armonía y yo estoy en otro tono. Y eso crea una ¿qué?
desafinación. Si ella da el mismo tono si bemol, pero en el bajo va a dar cualquier otro tono que no tenga que ver con si bemol. ¿Qué ocurre con eso? Usted va a decir, Karina, ¿sé qué? Se equivocó en el piano. Porque en la armonía, cuando hay armonía, todos entendemos el proceso y todos podemos cantar al Señor. Pero si ella comienza a dar otros tonos que no van con armonía, algo ocurre que no va a la par con lo que estamos cantando. Por lo tanto, lo que Dios nos está pidiendo es que cuando vayamos a cantar, todos lo hagamos en el mismo sentido. No es que cantemos simplemente un cántico por cantar, es que lo hagamos con el corazón, con entendimiento. Y que lo hagamos todos juntos, entendiendo que Cristo es el centro, que Cristo es el Salvador, que Cristo es el modelo, que Cristo es el todo para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén por eso? Gracias, Karina. Una persona, Karina, quédate ahí. Después quedar ahí. En los versos 7 dice, recíbanse unos a otros, así como Cristo lo recibió, para honra de Dios. Recibir es importante y eso lo vamos a trabajar en el 2026, en el plan de retención de la iglesia. Porque para Pablo era importante cómo se recibía a la gente en el templo. La mayoría de las personas no vuelven a las iglesias por cómo se reciben en la iglesia. Cómo se recibe, cómo se atiende, cómo se les expresa. Eso es tan importante en la iglesia. Y Pablo entiende que recibirla es el acoger, la hospitalidad. Que cuando se reciban, dice, unos a otros, así como Cristo lo recibió. Esto es importante. La pregunta que yo te voy a hacer y usted sea honesto conmigo, no me responda, pero usted piénselo. ¿Usted se merecía el perdón de Dios? Usted y yo nos merecíamos ser perdonados por Dios. Cuando yo pienso, si yo merecía ser pastor llamado, yo digo, no, Dios será ingenioso, no sé cómo Él pensó en mí. Porque yo no hice nada bueno para ser pastor. Yo no hice en mi adolescencia, al contrario, era un malcriado, era un voluntarioso, rompía puertas en mi casa, me molestaba, me iba de mi casa. Ese era yo con 13, 14, 15 años, un joven rebelde. Por lo tanto, yo decía, yo no merecía ser llamado al pastor si tengo un problema de carácter terrible. Sin embargo, cuando yo entiendo el perdón de Dios y entiendo que quien llega a la iglesia debe de ser tratado como Cristo me trató a mí. Y si Dios no miró mi pecado, si Dios no miró mis faltas, no miró mis ofensas, simplemente me abrazó como el padre al hijo pródigo, todo el que entre por esa puerta merece el trato igual. Como que Cristo los está recibiendo, como que Cristo los está abrazando, como que Cristo los está llamando tal como son. Y que la gente se sienta amada por Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? Cristo nos aceptó en nuestro quebranto. Ahora nosotros aceptamos a los demás en sus procesos también. Que la gente se pueda sentir libre en decirte, yo me siento, he pasado por este proceso, y que usted no venga a decirle, es que estás en pecado, es que tienes que arrepentirte, o si no te vas para el infierno. Es que si no haces esto, si no te haces esto y te purifica, no, de eso. El Espíritu Santo es quien transforma la vida del ser humano. La aceptación mutua, iglesia, hablando de florecer, es el terreno fértil donde brota la esperanza en la vida del ser humano. Cuando la gente se siente amada, hay crecimiento. Cuando la gente se siente amada y entendida, hay esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Para ir cerrando, Pablo cita 4 versos, textos bíblicos del Antiguo Testamento. Utiliza la ley, utiliza los profetas y utiliza los escritos como Isaías. Esto muestra que el plan de Dios siempre ha sido universal. Esto de aceptación de los gentiles, de todos los pueblos, es un pensamiento desde la antigüedad de Dios. Dios desde el principio siempre ha deseado que su amor sea para todas las naciones, para todos los pueblos. Que para Dios no hay favoritos, que para Dios no hay exclusividad. Y Jesús llega como siervo para confirmar esa promesa,
a los judíos y atraer a los gentiles en una adoración en armonía conjunta. O sea, florecer no es solo personal, no es solamente en lo individual. Florecer es cuando todos en comunidad adoramos a Dios y vivimos en armonía. Es cuando entendemos que un importante eres tú y cuán importante soy yo. Cuán importante somos todos para adorar al Señor. Y dice al final entonces Pablo, estableciendo la bendición, que el Dios de la esperanza los llene por completo de la alegría y paz mientras confían en Él, para que rebosen de esperanza mediante el Espíritu Santo. Las palabras claves aquí son Dios de esperanza. Que Dios no solo da esperanza, Él es la fuente de la esperanza. Por lo tanto, si Dios está contigo, Él es la fuente de esperanza. Siempre vamos a soñar y vamos siempre a anhelar cosas para el Señor. Dice que nos llena por completo. Y esta palabra me gusta mucho porque en griego es plero, del pleroma del Espíritu Santo. Te satura, te completa, te desborda, Tommy. Hay un desbordamiento cuando tenemos esperanza en Cristo Jesús. Este desborde de la presencia de Dios es para ti y para mí cuando vivimos en armonía. No solamente para mí, si Dios me ha bendecido a mí, Dios también te va a bendecir a ti porque es comunitario. Hay una bendición para la iglesia, hay una bendición para tu familia. Eso se contagia en el nombre del Señor. Dice que rebosa, se desborda y dice que es por medio del Espíritu Santo. La obra es del Espíritu Santo y no por emociones. La esperanza no es algo que tú produces, es algo que Dios derrama en tu vida y en mi vida. Cuando confiamos en Él. Si Dios te llena de esperanza, inevitablemente vas a florecer. ¿Lo crees conmigo? Lo voy a repetir. Si Dios te llena de esperanza, créalo. ¿Lo crees conmigo en esta hora? Recibe lo que voy a decir en esta hora. ¿Lo recibe? Amén. ¿Lo recibe? Si Dios te llena de esperanza, es inevitable que tú vas a florecer en el nombre del Señor. Es inevitable que vas a florecer y tu vida se convierte en una declaración visible de lo que el Espíritu Santo hace. O sea, Giovanni, Dios en su obra, la gente va a ver, ¿qué te está pasando, Giovanni? Y es que Dios está haciendo algo, está construyendo algo nuevo en la vida de Giovanni. Cuando la gente te ve a Chandari, ¿qué te está pasando? Es que Dios está haciendo algo en tu vida. ¿Qué está pasando? Es que Dios me está formando, es que Dios me está rompiendo, es que le he creído y estoy floreciendo. O sea, cuando te pregunten qué te pasa, no simplemente es que he creído en Dios y estoy floreciendo para su gloria y honra. ¿Cuántos dicen amén por eso? Repítalo conmigo. Estoy en proceso y voy a florecer en el nombre del Señor. Aleluya. En esta mañana, iglesia, Dios nos invita a florecer. Dios nos invita a confiar en Él. Dios nos invita a enseñar, a animar, a restaurar, a unir, a llamar, llenando de esperanza. La esperanza no es un ideal, es obra de Dios. Y cuando Dios interviene en tu vida y en la mía, el terreno árido se convierte en tierra fértil, en tierra de cultivo. Mi Dios es experto en cambiando desiertos por tierras de cultivo. Yo voy a terminar con este testimonio. 2005, 2006, yo iba a predicar en la Iglesia Evangélica Unida de Quebrada Seca. Para aquel tiempo no había ni iPad, así que las predicaciones todas eran en una libreta. Todo eso yo lo tengo en una caja en casa. Y mientras escribía la predicación en mi oficina, Dios sembraba en mi corazón
una palabra para una pareja que había intentado tener hijos por 10 años y que no había posibilidades. La predicación en aquel tiempo era: lanza tu red a la derecha, sobre la obediencia. Y recuerdo que sentí eso y en el margen de la libreta escribí lo que Dios estaba poniendo en mi corazón y seguí escribiendo la predicación. Yo soy bien cuidadoso con mis emociones y con decir una palabra de parte de Dios, porque es una responsabilidad cuando uno dice algo así. Y comencé a predicar. En aquel tiempo el pastor era Ángel Matos, y yo predicando en la iglesia, predicando, y Dios me decía: dilo, y yo no voy a decir nada, y seguir predicando, y dilo, y ese corazón a 100 millas por hora, y dilo, y yo no me atrevía, hasta que dije: yo voy a parar el mensaje aquí, ustedes me perdonen. Pero Dios pone en mi corazón que aquí hay una pareja que lleva más de 10 años intentando tener hijos. Dios me dice que te diga que lances tu red a la derecha y que Dios te va a sanar. Seguí predicando. Cuando hago el llamado, recuerdo que estoy en el altar y pasa una pareja, y yo digo en mi mente: ¿serán ellos? Y le pregunto: ¿usted es una pareja? Ella llorando me dice: sí, somos nosotros. Tenía una hija, tenía 13 años, pero llevaba intentando tener hijos y no podían tener hijos. Cuando yo pongo mi mano sobre ella, lo que sale de mi corazón es: Señor, derrama salud y fertilidad sobre ella. Ella comenzó a gritar. Mi mente está endemoniada. Aquí hay que reprender demonios ahora, porque era un grito desgarrador, era un grito fuerte. Ella se torcía del dolor, y uno sabe que lo que uno declara por su boca, la presencia del Espíritu Santo cuando está ahí. Y Dios me dice, créamelo, pone en mi corazón: le estoy dando, Carlos, ovarios y matriz nueva. Ella estaba siendo operada allí en ese altar. El grito era desgarrador. Terminó el culto, pasan 2 meses, yo estoy en mi oficina, llega ella con su esposo. Ya yo sospechaba, si vino a mi oficina es para decirme la noticia. Me dice: pero no vengo a decir solamente que estoy embarazada. Sí, estoy embarazada y quiero que usted sea el padrino del bebé. Es que, y su secretaria es testigo, porque aparentemente el mismo ginecólogo atendía a mi secretaria y a ella. Cuando me están haciendo el sonograma, ella me dice, la enfermera: mira, aquí el ovario izquierdo está bien y el derecho también está bien. Y ella le dice: no, usted debe estar mal. ¿Pero por qué? Porque es que a mí hace años me quitaron uno de los ovarios. Pues no, mira bien la imagen, aquí tienes tu ovario izquierdo y aquí tienes tu ovario derecho. Y cuando siguen ese nosograma le dice: mira, y tu matriz está nueva, está todo muy bien. Pero ¿cómo usted va a decir eso? Llevo años con la matriz torcida. Mi matriz está enferma, yo llevo años con la matriz torcida. Dios en su misericordia no solo que hizo un milagro, es que le dio ovarios nuevos y la matriz torcida se la enderezó, mi amada. No tuvo un hijo, tuvo 2 hijos más después. Lo que te quiero decir en esta hora es que cuando nosotros creemos en esperanza del Señor, nuestra vida florece. Cuando le creemos a la promesa del Señor que Dios tiene algo para nosotros, no hay nada ni nadie que te pueda impedir que Dios te va a bendecir y que tú vas a florecer en el nombre del Señor. Yo lo creo fielmente que tú vas a florecer y yo voy a florecer. Que todos juntos vamos a florecer. Que la iglesia va a florecer en el nombre del Señor. ¿Usted lo cree conmigo? ¿Lo cree conmigo? Te invito a que cierres tus ojos en esta mañana. Te invito a que cierres tus ojos en esta mañana. Yo te invito a que cierres tus ojos en esta mañana. Gloria a Dios.
Dios está aquí, Dios quiere hablar a tu vida en esta mañana. Dios quiere sanarte, Dios quiere llamarte, Dios quiere transformarte. ¿Qué tal si le confiesas y te pones de pie conmigo en esta mañana? Ponte de pie y confiesa conmigo en esta hora. Tú eres mi respirar. Dilo conmigo. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Digo conmigo. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí, son para mí, y yo te anhelo, Señor. Y estoy perdido sin ti. Perdido sin ti. Oh, te adoramos, Señor. Quiero abrir el altar en esta mañana. El altar está abierto en esta hora. Si quieres florecer, te sientes llamado por Dios. Si estás pasando por una situación, por algún quebranto, alguna necesidad, aquí está Dios. Este es el momento para decirle: Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Me encuentro en un desierto. Me encuentro en un proceso difícil que no quiero vivir. A veces siento que estoy solo, sola, que no te escucho, que no te siento, Padre. A veces me siento que no aguanto más, Señor. Pero hoy tú me dices que puedo tener esperanza en ti y que puedo florecer en ti. Porque si confío en tu promesa, en tu palabra, si confío en ti hay restauración, en ti hay bendición. Por eso decimos en esta hora: tú eres mi respirar, oh Señor. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive, vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. 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 En el nombre de Jesús. Dios, tus palabras son para mí, son para mí, y yo te anhelo, Señor, y estoy
Esto fue Transformando Nuestro Pueblo con el pastor Carlos Armando.